Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Randy Custodio, que es regidor de Asua, con Humberto Reginato, un ciudadano de la zona de Palmar de Ocoa y la provincia, y con los abogados D'Angela Ramírez Guzmán y Jaime Luis Rodríguez, respecto a un reclamo que tiene esa amplia comunidad de que se preserve la riqueza ambiental y natural de esa bahía y de todo el parque Francisco Alberto Caamaño. Hay una situación con un permiso que se otorgó en 2007, se suponía que coyunturalmente y de emergencia para un buque que iba a descargar GLP, pero esto se ha prolongado en el tiempo, luego se consiguió un permiso de medio ambiente no solo es que se ha mantenido en el tiempo, sino que un barco se ha cambiado por el otro, ya no es simplemente para traer GLP al país, sino que se ha colocado en una especie de base de redistribución y desde ahí vienen otros barcos que llevan ese combustible a otras islas. Ellos tienen cuidado de que tienen la alerta de que no vaya a ocurrir un accidente que dañe de manera considerable los recursos naturales de esa región y su potencial para convertirse en una especie de potencia turística en el litoral sur. Esa es la inquietud. Y entonces han procedido primero amigablemente con las autoridades, no les han escuchado, y ahora han decidido irse por los mecanismos que tiene la ley para que los ciudadanos y ciudadanas hagan valer sus derechos. Entonces, Jaime Luis Rodríguez nos va a explicar en qué consiste el recurso legal que ellos han llevado hacia adelante. Bien, como ya comentaba, ante la evidencia de la irregularidad, de la violación a la normativa ambiental en la emisión del permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nosotros hemos iniciado acciones legales tendentes a anular ese permiso, a anular ese acto administrativo específico. En ese sentido, interpusimos ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso administrativo. Ese recurso pretende principalmente la anulación del permiso ambiental, lo cual conlleva, lógicamente, que no se puedan desarrollar las operaciones en esa zona. A la par con el sometimiento de ese recurso contencioso administrativo de manera cautelar, como medida provisional, hemos interpuesto una solicitud de medida cautelar ante el propio Tribunal Superior Administrativo, en la cual solicitamos que, mientras dure el proceso de conocimiento de ese recurso contencioso administrativo, de manera provisional y dadas las características del caso, proceda a suspender provisionalmente los efectos de ese permiso y por tanto a suspender provisionalmente las operaciones hasta que se decida si el permiso es regular o no. Con relación a ese proceso de la medida cautelar ya hemos conocido varias audiencias. Unas audiencias se aplazaron como consecuencia de que la titular del permiso que nosotros pusimos en causa conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente demandó la intervención forzosa de la refinería dominicana de Refidonza, en tanto supuestamente Refidonza tiene interés en la cuestión porque tiene contratos de distribución de ese GLP con la compañía que verdaderamente opera el negocio, y de eso último nosotros nos enteramos en el proceso ya judicial. Nosotros pusimos en causa al titular del permiso ambiental y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resulta que posteriormente, en el transcurso de las audiencias, el titular del permiso ambiental solicita que se aplace una de las audiencias para notificar a la empresa que verdaderamente es la propietaria de las operaciones, que es una empresa internacional llamada Geogas, tiene sede en Suiza. De hecho, la última audiencia se aplazó precisamente a los fines de completar el proceso de notificación en el extranjero. Es decir, que quien opera verdaderamente ese buque, quien desarrolla las operaciones, no es la misma empresa a favor de quien se emitió el permiso. Parece que esta última fungió como una especie de intermediario, de representante. Pero la empresa Geogas no está registrada en la República Dominicana y tiene su asiento social en Suiza. La próxima audiencia de ese proceso de medida cautelar está fijada para el 27 de noviembre. Ese día esperamos que ya la notificación a Geogas haya sido realizada y que se presenten entonces ahora por primera vez los representantes legales de la compañía Geogas, quien es la que verdaderamente se encuentra
realizando las operaciones irregulares dentro del área marítima del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deño. A todo esto, luego que ustedes decidieron, agotada la fase de conversación amigable, proceder con el instrumento de la ley. ¿No ha habido alguna señal de parte de las autoridades, por un lado, que digan, señores, vamos a sentarnos a conversar, vamos a buscar un entendimiento, o de la empresa o las empresas, ya uno ni sabe, ¿verdad? Que digan, señores, no, esto se puede resolver de otra manera, vamos a hablar. ¿Ha habido eso? No, todavía en ningún momento. Y de hecho es bueno que se sepa, en ninguna de las documentaciones que han producido las partes, especialmente la titular del permiso, se ha negado que están operando dentro del Parque Nacional. Expresamente lo dicen. O sea, reconocen una ilegalidad. Reconocen que están operando dentro del Parque Nacional. Lo que pasa es que lo hacen bajo una lógica de que como tienen un permiso ya es legal. Pero espera. Pero evidentemente la cuestión a discutir, porque es como algo extraño, ¿verdad? La cuestión a discutir es que el permiso es precisamente irregular. Pero en todas las documentaciones que han producido hasta el momento admiten que están dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deño, en el área marítima, en el área de la Bahía de Ocoa. Lo han admitido. Traen a Refidonza ahora al proceso bajo el argumento que no viene al caso, pero es bueno que se comente para que la gente lo sepa, de que si esas operaciones son suspendidas, se vería en crisis el consumo de GLP en el país y el abastecimiento de GLP en el país por las relaciones contractuales que tiene la empresa Geogas con la refinería dominicana. Tratan de esa forma, de alguna forma, valga la redundancia, constreñir a que se cumpla la normativa ambiental bajo una justificación económica. Pero bueno, eso no es una responsabilidad de esa comunidad. Así es. Hay una y mil maneras de cómo resolver eso que no tenga que ver con afectar al parque. Exacto, que es bueno que se sepa que en ningún momento las personas que forman parte de este Comité de Defensa de la Bahía de Ocoa se oponen a que esa empresa realice sus negocios. La oposición es a que los realice en ese lugar, dentro del Parque Nacional. Sí. O sea, no es una cuestión económica, es una cuestión de la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. ¿Hay precedentes aquí que se haya permitido un tipo de operación similar a esta en una zona que está protegida y que legalmente le den razón? Bueno, que yo haya tal vez trabajado de manera particular, lo que hayamos trabajado, no, pero no dudo que el Ministerio de Medio Ambiente en otras circunstancias haya emitido permisos en condición de irregularidad. Aquí se vive viendo el tema de las estaciones de combustible. Por ejemplo, por citar un caso, los permisos que emite Industria y Comercio y los permisos que emite el Ministerio de Medio Ambiente y las alcaldías. Y las alcaldías, o sea, aquí se ve de todo, ¿no? Pero los valores jurídicos en ese sentido ahí serían diferentes. O sea, porque si estamos hablando de un expendio, o sea, un establecimiento de expendio de combustible, no es lo mismo. Porque en este caso estamos hablando, no estoy diciendo que el bien jurídico a defender sea menos valorado, pero bueno, desde el punto de vista, en respuesta a su pregunta, honestamente no creo, porque incluso en estos casos, como estamos hablando de la tutela de derechos fundamentales, en el caso de un derecho, nosotros estamos procurando la tutela de un derecho colectivo y difuso, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección de los parques, los parques nacionales. Realmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ya es el último estadio donde llegan este tipo de casos, ha sido de manera general bastante proteccionista. O sea, bueno, y hemos visto los casos, por ejemplo, que se dio cuando se quería instalar una fábrica de cemento en esta zona de los Haitises. Gonzalo, que se llamaba, ¿cómo era? Sí. Gonzalo. Gonzalo. Sí, Gonzalo. No, y ahora, vimos lo de también Loma Miranda, cómo la sociedad se organizó y reclamó. Eso fue un reclamo social. Pero que de igual manera hubo que darle la razón a quienes reclamaban. Sí. Exacto. No, y ahora que la licenciada Ángela lo menciona, la sentencia del Tribunal Constitucional, sí hay un caso del Tribunal Constitucional que consistió en lo siguiente. En el Parque Nacional Valle Nuevo, durante la gestión de Bautista Rojas, no recuerdo qué fue lo que ocurrió, si fue un incendio o algo, y como consecuencia de ese hecho se quería montar de manera coyuntural un aserradero en la zona, con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente.
y Recursos Naturales. Y eso fue llevado a un proceso legal y posteriormente el Tribunal Constitucional, en una sentencia que ahí está, determinó que no procedía ese tipo de actividad dentro de esa área. Yo recuerdo eso, que eran unos permisos que daban lugar a cualquier interpretación. Exacto, porque era de que un permiso ambiguos. para manejo de qué sé yo, qué cosa. Como supuestamente se había provocado un incendio. Entonces decían como que para la madera recoger afectada se esas podía manejar de maderas. otra manera y se aprovechaban para acabar con todo. Exactamente. Sí, eso es lo que decir, ocurre. que se han visto casos. Pero la Sí, diferencia que tiene este caso es que ocurre en una zona marítima, igual dentro de un parque, pero también es que eso digamos que lo pone un poco más complejo, porque hay una serie de intervinientes, por ejemplo el Ministerio de Defensa, la Marina y todo eso, y todas esas instituciones que también tienen como se podría interpretar, y fue una de las situaciones que nosotros nos vimos, como que son jurisdicciones diferentes. Y muchísimas veces... Tienen incumbencia. Sí, tienen pero por asuntos distintos. Pero exacto, por cuestiones diferentes. Entonces, ya cuando hay como... te mandan, por ejemplo, lo que nos pasaba a nosotros y nos pasa, es que vamos a un ministerio determinado y nos dice, bueno, eso no es cuestión de nosotros porque tiene que ver con agua. Y luego dice, no, pero es un parque nacional, es tal. Y entonces, bueno, al final lo que se razonó fue, bueno, ya tenemos que pasar acciones legales que puedan definir cuál es el terreno donde vamos nosotros a conseguir que los barcos salgan del parque. Una cosa, don Reginato mencionó que esto ha unido a la comunidad. Sí. Me habló de más de 80 organizaciones cívicas. ¿Cómo la gente, ustedes la han ido concienciando respecto a la necesidad de preservar el parque y preservar los recursos naturales? Eso ha sido podría llamarse un estallido conjunto, instantáneo y espontáneo. O sea, en el momento inclusive que nosotros empezamos a consultar y a su vez de allá empezaron también a consultarnos de todos lados. Fue como una explosión interna de todos los comunitarios de la bahía de la preocupación por el medio ambiente. Y entonces resulta que nos juntamos y empezamos de hecho se hizo un programa en la bahía de Ocoa hace un año y pico atrás, donde estábamos todos casi, bueno, habían como 80 o 90. Fue el sol de la mañana. El sol de la mañana. Estuvo en el complejo Ocoa Bay y ocurrió una cosa muy, muy particular, y es que como se anunció que iba a estar el programa ahí en Ocoa Bay, los barcos desaparecieron de la playa. Oh, sí, o sea, detalle. Se han llegado a ver hasta 8 y 9 barcos, y de repente ese día que estaban las cámaras y estaba la prensa ahí en el lugar, no había barcos. Entonces sí que se pueden mover. Exacto, no pasa nada, que se pueden mover. Y hay cositas como bastante que a mí particularmente me integraron muchísimo más, y es que nosotros tenemos, la bahía tiene dos extremos. Entonces yo estoy en el extremo del municipio de Asua. Los asuanos vemos el Palmar de Ocoa como algo distante, y la relación de la bahía como tal, de los pueblos de la bahía, es como, bueno, eso está muy lejos, no se sentían parte. Y a partir de toda esta lucha, todos los sectores nos hemos integrado, y hay políticos, pero hay empresarios, hay dirigentes comunitarios, hay profesores, hay pescadores, hay agricultores, hay estudiantes de toda la comunidad. A todos los niveles sociales y económicos. A todos los niveles sociales, y se ha hecho un llamado de atención a las autoridades locales, pero lamentablemente al final se dice, bueno, esas son decisiones que están por encima de nuestras competencias. Y entonces, bueno, también lamentablemente este tipo de situaciones van dando cabida a otros proyectos industriales que no vamos a entrar en ellos ahora, pero que lamentablemente sienta un precedente que es nocivo para el desarrollo. Bueno, claro, porque la lógica del inversionista es decir, bueno, si a este le permiten operar, porque a mí no. También, se sienta un precedente, ¿no? Ese de los perjuicios de la falta de institucionalidad, esos son de los daños que provoca, que cuando no se respeta la legislación, no hay un régimen de consecuencias, las autoridades hacen todo
pero salvo lo que es realmente su incumbencia conforme a la ley, entonces eso es lo que sucede. Yo quería señalar algunas cosas ¿Cómo más. no? Nosotros de hecho estábamos, el señor Reginato y yo, estábamos conversando sobre la posibilidad o eventualidad de realizar un estudio medioambiental. Sin embargo, también hay que reseñar que conforme a la legislación medioambiental que se ha incorporado a nuestra legislación porque somos signatarios de convenios internacionales de protección al medio ambiente, está el principio precautorio que obliga a las autoridades, y cuando digo a las autoridades, estamos hablando de las autoridades administrativas, pero también las judiciales, de que en caso de duda o falta de evidencia, si estamos hablando de actividades que pudieran, aunque yo no tengo una evidencia palpable, vamos a decir, lo que pudiera ser un informe técnico, por ejemplo, de contaminación, pero si al yo ver primero que estamos dentro de un parque nacional, segundo, que estamos hablando en ocasión de una actividad expresamente prohibida, dígase la entrada, el trasiego de GLP mediante embarcaciones de gran calado, entonces se supone que yo estoy obligado a, por la protección al medio ambiente, porque estoy en un área protegida, porque se trata de una actividad prohibida, a yo por lo menos suspender esa actividad. Y como bien dijo Jaime y han indicado, o sea, la consigna aquí no es afectar o perjudicar a esas empresas, es simplemente que hagan su actividad económica. Estamos hablando de una cuestión de desarrollo sostenible. No es que no se produzca riquezas, no es que no haya explotación, pero de una manera consciente y en respeto al medio ambiente. En este caso, como no se puede esa actividad, que se haga fuera de la zona del parque. Y como indicó el señor Reginato, no es que no se pueda, porque para eso se preparó el puerto en San Pedro de Macorís. Y pues nada, otra cosa que quería indicar. No, y que con el puerto San Pedro de Macorís da abasto para el país y para las islas. Exactamente. O sea que no es que es indispensable que sea. No, de ninguna manera. Otra cosa que quería complementar un poco de lo que había reseñado previamente Jaime, es que los incumplimientos por parte de la empresa Haranique en este caso, el propio Ministerio de Medio Ambiente lo constató porque en el 2018, creo que fue en septiembre, ellos realizaron una inspección y ellos verificaron primero que no tenían al día su fianza medioambiental, que no estaban cumpliendo con el informe medioambiental, que la embarcación estaba en ese momento, se había parado fuera del punto permitido en el permiso. O sea, todas las infracciones habida y por haber, que ya desde ese punto de vista el mismo ministerio debió haber por lo menos suspendido el permiso. O sea que ya hay, digamos, unos precedentes de cosas que pueden ocurrir. Exactamente. Sí. Bueno, me gustaría ahora entonces que Randy y don Humberto Reginato me hablen, porque yo sé que aquí se ha prometido muchísimas veces y el actual presidente, yo creo que se lo ha tomado en serio eso de que el sur despegue definitivamente como un atractivo turístico, un polo turístico que comience a desarrollarse. Yo sé que hay proyectos encaminados en varios lugares. En el caso de específicamente esta zona, ¿ya hay proyectos en construcción? ¿Se está levantando? ¿Hay inversionistas que se han acercado? ¿Cómo ha ido la cosa? Hay varios proyectos ya en construcción. De hecho, hay un proyecto que es realmente un proyecto que es una novedad a nivel mundial, se pudiera decir. El proyecto de Huawei, que es un proyecto turístico, pero totalmente ecológico. Inclusive no agresivo al ambiente. Inclusive hasta la forma del diseño de la vivienda compaginan con el medio ambiente. O sea, para que ni siquiera ayude a la misma vista. O sea, que ni siquiera un ruido visual. Nada. Entonces, en donde se ha empezado a hacer la explotación de uvas y se está haciendo vino dominicano. También se produce, se produce pensé vino. Que eso era de los amigos de Neiva. No. Aparte de eso se produce vino y el mejor vino dominicano y una cosa de muy buena calidad. Bien. Y de muy buena calidad. Esa es de las potencialidades. No, aparte de eso. Vamos a poner un puntito ahí, Reginaldo, porque ya director me quiere matar. Bueno. Vamos a la pausa y retornamos para seguir hablando de ese potencial y de esos proyectos que son de las cosas que se pudieran afectar si ocurre, que no queremos, algún tipo de accidente respecto a ese buque y ese combustible. Vamos a la pausa.
Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, se ha ausentado de los invitados Jaime Luis Rodríguez porque tenía unos compromisos inapelables, pero continuamos con D'Angela Ramírez Guzmán, que es abogada, y con Randy Custodio, que es regidor, y el señor Humberto Reginato. Precisamente con don Humberto vamos a continuar, porque estábamos hablando del potencial que tiene esa zona y los proyectos amigables al medio ambiente que ya se están llevando a cabo. O sea, que sí se puede invertir y desarrollar proyectos económicos sin dañar la naturaleza. No, y aparte hay una cosa muy importante, dijéramos, la comunidad, o sea, hay otro proyecto, por ejemplo, un proyecto caprino de verdad, de un cariño, con una calidad que se está haciendo que es impresionante. Es bueno que decirlo porque vale la pena levantar la calidad de ese tipo de productos. También está en Salinas el desarrollo del proyecto Punta Arenas. Punta Arenas. Que es un proyecto también, dijéramos, turístico, en que están justamente la parte de Rainieri. Sí, sí. Que es el gran emprendedor del turismo. El gran emprendedor de turismo que ha puesto su granito de arena en la zona y entonces también está desarrollando también. Pero lo más importante de todo eso también son las comunidades que ya estamos ahí. Yo tengo 46 años viviendo allá. Entonces, si tratamos de ver todas las familias que viven o los que tienen su casa de veraneo, que han convivido con la bahía, que han crecido con la bahía, que tienen un desarrollo familiar muy importante, porque eso es lo más importante que tiene. La bahía entera es un concepto, no sé, puede ser una casualidad o a lo mejor puede ser la visión mía, pero todo el que habita en la bahía de Ocoa hay como una conjunción familiar. Una confraternidad. Una confraternidad que al final ayuda a que las familias permanezcan o se mantengan o se unan y se hagan partícipes de momentos, dijéramos, en familia. Que hoy en día son cosas muy difíciles. Sí, de hecho, lo que uno ve en otros lugares es un conflicto entre el que viene y el que se instala y el que se va. Aparte de la parte económica, está la parte esa, que es la parte humana, que yo creo que es una de las partes más importantes que podrán desarrollarlo, pues podrá que el octavo polo turístico se desarrolle como me imagino que se irá a desarrollar en el futuro. A lo mejor no lo alcanzo a ver. No, pero ¿cómo no? No, pero sembraste tu granito de arena yo para tengo que eso 46 años sembrando granitos de arena en la zona y de lo cual me siento muy orgulloso y aparte de eso de haber encontrado que hay gente que haya aportado o que se haya sumado a la visión, dijéramos, de esta comunidad o de esta parte de la naturaleza que tenemos en el país tan explotable turísticamente. Muy hermosa la costa, yo he estado en esa zona. Exacto. ¿De qué vive, Randy, la gente en general, la gente común en esa zona? Mira, yo cuando originalmente los azuanos vamos al Palmar de Ocoa 2 o 3 veces al año. A pasear. A pasear. Y luego que yo me integré al comité de defensa, yo iba toda la semana 2 y 3 veces. Y fue como un gran descubrimiento para mí ver la diversidad de actividades económicas de las que se sustenta la gente, comenzando por la agricultura, pasando por la pescadería. ¿En la agricultura qué se produce? Se produce mucho plátano, se produce mucha cebolla también. Hay quienes producen ajo, hay mango cerca, o sea, hay una actividad bastante diversa. Tú mencionabas hace un rato al presidente de la República que se ha esmerado, por así decir, en desarrollar el sur. Al Palmar de Ocoa se le han hecho creo que 2 visitas sorpresas. Una de ellas fue en beneficio de la Asociación de Pescadores. Se le dio un financiamiento. También está la Asociación de Productores Agrícolas de la zona que recibieron un financiamiento. Hay una asociación de mujeres emprendedoras que ha recibido financiamiento por parte del despacho. ¿Qué hacen esas mujeres? Diferentes actividades. Por ejemplo, desde cocina,
desde actividades culinarias, organizar fiestas, rentas de mobiliario para fiestas. Okay, suplidores, suplidores de para muchos celebraciones. servicios. No, y Sí. artesanía también. Y hacen artesanía, que son como uno de los grandes fuertes. Pero también tú tienes como del otro lado, o sea, por todos los lados, una transformación de esas villas que fueron para veranear, que eran villas privadas de veraneo, que ahora se están alquilando a través de plataformas. Ah, bueno, el turismo sí, así un poco como de boutique casi, ¿no? Sí, y se está construyendo, que ya va por la primera etapa, el proyecto Ocoa Bay, que en su primera etapa ya ha construido el viñedo. La calidad de la playa se ha mantenido, es decir, no está... lamentablemente en muchas playas la gente va y lanza plástico, cosas. Ustedes la mantienen limpia. Se mantienen limpias. Sí. He de decir y hay que señalar que que el director de la Junta Municipal hace un gran esfuerzo por mantener la playa limpia, porque todos los fines de semana se reciben alrededor de 2 y 3 mil visitantes, desde el jueves hasta el domingo. Yo he podido constatar, por ejemplo, que para las fiestas patronales yo he contado 35 buses. Wow. Que eso es mucha gente. Entonces, se han levantado algunos datos preliminares ahí de que la bahía mensualmente de las actividades económicas, incluyendo los pagos de salarios a personas que trabajan como personal de las villas privadas y de los negocios, desde colmado, pulperías. O sea, mueve la economía. Se mueve la economía entre 8 y 10 millones de pesos muy mensuales. Importante, muy importante. Entonces, estamos hablando de que este tipo de proyectos de industrialización de esa zona pondrían en riesgo toda esa actividad que no es incipiente, sino que se ha ido desarrollando a medida que la bahía ha sido explotada. Y además que no compensa, porque yo supongo que en esos barcos nadie de la comunidad trabaja. Bueno, hay grandes denuncias. Los tipos de trabajo no son nada halagüeños para el desarrollo ecoturístico de la zona. No, y que no contratan a nadie local, seguro, ¿verdad? No, probablemente no. Sí, el local contratan, pero no en el sentido, digamos, no en el sentido positivo. Se Ah, han generado denuncias muy graves. Hay sentido de, dijéramos, la prostitución está en el medio, está el tráfico de otro tipo de sustancias ilícitas, de condiciones que uno no, como no hay control, no hay. O sea, hay el temor de que eso ocurra. Claro. Bueno, hay especulaciones en ese sentido. No vamos a afirmar que ha pasado así, pero hay especulaciones. Claro, pero sí, es posible. Entonces, nosotros lo que independientemente de todo, y queremos resaltar en todo caso, en todos los casos, es que nosotros no estamos en contra de que ese tipo de actividad económica se desarrollen en torno a la bahía, pero no dentro de la bahía. O sea, nosotros queremos preservar el medio ambiente sobre todas las cosas, pero también queremos preservar las actividades económicas que se han ido desarrollando alrededor de 70 años que tiene la bahía, que se ha ido, digamos que creando esa comunidad que es la bahía. La bahía en los años 30 era un puesto militar al que mandaban a la gente de castigo y que era una extensión de Tortuguero. Y hoy se ha convertido en eso que yo me siento muy orgulloso de llamar ese distrito municipal más rico que tiene la región sur. Porque no hay, y solo comparable en el modelo de desarrollo económico con Samaná. O sea, el tipo de turismo que nosotros que se está promoviendo en esa zona es un turismo amigable con el medio ambiente, es un turismo de mochila, es un turismo de bajo impacto en la zona, y es un turismo que sobre todo fomenta la relación del turista con la comunidad. Lo que observé una vez que fui y me llamó la atención, que no hay lo que suele formarse muchas veces en los lugares que comienzan a crecer turísticamente, que son esas villas miserias improvisadas, no las hay. Y eso es muy positivo, porque eso indica que no genera ese tipo, que ese es un resultado no agradable muchas veces donde sí, ocurre. pero también lo que sucede en el Palmar de Ocoa específicamente, y así casi en toda la bahía, es que es una zona que se ha desarrollado con gente que ha migrado de otros sitios. Entonces van a invertir. Exacto, y a trabajar. O
sea, cuando la gente decide emigrar de su lugar de nacimiento a un lugar nuevo, es porque quiere emprender, ya sea como mano de obra, sea como prestador de servicio o sea como inversor que va a recibir ese intercambio económico que tanto se necesita en este país. Me gustaría que D'Angela Ramírez de nuevo un poco nos resuma apretadamente en qué está el proceso de ya reclamo por la vía legal y cuál es el precedente que ustedes quieren lograr. Bueno, en julio del 2019 fue que interpusimos el recurso contencioso administrativo que objetivamente busca la nulidad del permiso, como señaló mi colega Jaime Rodríguez previamente, pero además hemos interpuesto una solicitud de medida cautelar con el objetivo de que se suspenda en lo que se conoce el fondo, lo que decimos fondo, en los méritos del recurso contencioso administrativo, se suspenda el permiso. ¿En qué está esa parte? Porque se supone que eso es para que se trabaje rápido, ¿no? Cuando una medida cautelar, ¿no es así? Es lo que debiera ser, exacto. Me han enseñado los amigos abogados, yo no sé de eso. Bueno, nosotros... es el deber ser, no lo que es. Bueno, pues precisamente el proceso de la solicitud de la medida cautelar, de la solicitud de medida cautelar es que tenemos audiencia el próximo 27 y es con relación a ese proceso que ha devenido los detalles que reseñó previamente Jaime, de que se ha prorrogado la audiencia en varias ocasiones, primero en ocasión de la intervención de Refidonza y luego entonces en 2 ocasiones para dar oportunidad a que Geogas pues tenga oportunidad de comparecer y defenderse en el proceso. ¿Y quién? Porque uno no entiende que ese no es un pleito de la refinería, ustedes no tienen problema con refinería, sino con el medio ambiente que permitió esto. Mire, digo yo, ¿quién invitó a refinería ahí? Refinería lo invitó precisamente Navieras Bellere, que es ahora. Ellos demandaron la intervención apoyo. Exactamente de refinería, que debo decir que hasta el momento ni han depositado contrato que justifique, por ejemplo, la intervención en este caso de Geogas, que hemos tenido que pues pelear, vamos a decirlo así, mucho en audiencia, las razones de la prórroga, porque desnaturalizan precisamente lo que nosotros estamos procurando con la solicitud de la medida cautelar, porque como usted bien dice, se entendería que por medida cautelar estamos buscando pues una medida rápida para evitar cualquier daño, porque realmente lo que se quiere, y precisamente es uno de los elementos que se tiene que evaluar en estos casos, que la suspensión del acto administrativo que en ocasión del recurso contencioso administrativo se busca anular, pues se suspenda de manera que si en el recurso contencioso administrativo obtenemos ganancia de causa, pues no resulte imposible la ejecución de esa decisión. Sí, bueno, nada, entonces a nivel de las comunidades ustedes tienen el apoyo de todos los sectores. De todos los sectores. Eso es en defensa de nuestra bahía, de la bahía de todos. Exactamente. Y del país. Y de un derecho colectivo y difuso. Y difuso. Que es de todos. Que está consagrado en la Constitución. Exactamente. Muchísimas gracias a estas personas que vienen en representación de toda una comunidad que tienen que ver con la bahía de Ocoa y el parque Francisco Alberto Camaño, en esa zona de la provincia de Azua, una zona muy bella y que es muy acogedora, y ellos están preocupados de que pueda ocurrir algo que dañe esa belleza y todo ese potencial de riqueza que hay en esa zona. Muchas gracias a Jaime Luis Rodríguez, que ya tuvo que marchar, a D'Angela Ramírez Guzmán, a Randy Custodio, que es regidor, y a don Humberto Reginato, que es uno de los ciudadanos preocupados y de los emprendedores en esa zona. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento TV.